Buenas tardes, mi nombre es Grace Alvarado Ruiz, soy estudiante de la carrera de Arquitectura y Diseño de Interiores en la Universidad Privada del Norte. En esta oportunidad les voy a exponer sobre el predimensionamiento de vigas principales y secundarias y losas aligeradas y macizas en una dirección. Como primer punto tenemos la introducción. Esta nos dice que es el procedimiento previo al cálculo de dimensionamiento que es necesario llevar a cabo en estructuras para calcular con precisión los esfuerzos y cargas que estarán sobre ellas mismas. Con el predimensionamiento se establecerán unas dimensiones orientativas de las secciones transversales de vigas y columnas que sirven de base para un cálculo de comprobación y reajuste de las dimensiones. Por lo que en este presente trabajo tomaremos en cuenta aquellos criterios de estructuración para el cálculo correspondiente basándonos con su normativa reglamentaria. El primer punto vendría a ser los criterios de estructuración y cálculos para el predimensionamiento de vigas principales y secundarias en una dirección. Como primera parte tenemos los criterios de estructuración. Para la estructuración de vigas principales y secundarias en una sola dirección en Perú es necesario seguir los criterios y normativas locales para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los estándares de diseño. Algunas consideraciones generales son las siguientes. 1. La normativa aplicable. El RNE es la principal normativa que regula la construcción en Perú. Los criterios específicos para el diseño y construcción de vigas se encuentran en la sección correspondiente al tipo de estructura y sistema constructivo utilizado. Hay que asegurarnos de cumplir con las disposiciones del RNE aplicables para nuestro proyecto. 2. Cargas de diseño. Calcular las cargas muertas como peso propio de la estructura y elementos permanentes, cargas vivas como las cargas móviles y cargas de sismo y viento de acuerdo con las normas locales. Las cargas deben estar correctamente distribuidas a lo largo de las vigas. 3. Propiedades de los materiales. Hay que utilizar los valores de resistencia del concreto, acero de refuerzo y otros materiales según las especificaciones del RNE. Hay que asegurarnos de cumplir con las normas y pautas para la calidad de los materiales. 4. Diseño estructural. Al diseñar las vigas principales y secundarias se considerarán los siguientes aspectos: dimensiones de las vigas, refuerzo y condiciones de apoyo. 5. Normativas sísmicas. Como sabemos, Perú es una zona sísmica, por lo que es esencial considerar los criterios de diseño sísmico, como el factor de respuesta y el periodo fundamental de la estructura, de acuerdo con las normas locales. 6. Normativas de construcción. Hay que cumplir con las regulaciones de construcción vigentes en Perú, que incluyen aspectos como la calidad de la mano de obra, los procedimientos de construcción y materiales aprobados. Y finalmente tenemos supervisión y revisión. La revisión y aprobación del diseño y la construcción de las vigas por parte de un ingeniero estructural calificado es fundamental para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas. Se debe tener en cuenta que los criterios de estructuración pueden variar según la ubicación, el uso de la estructura y otros factores específicos de nuestro proyecto. Luego están los cálculos para el predimensionamiento de vigas y principales y secundarias en una dirección. En Perú se realizan utilizando los siguientes cálculos básicos. Algunos pasos a considerar son: 1. Determinar la carga de diseño. Hay que calcular la carga de diseño considerando las cargas permanentes y las cargas variables que actúen sobre nuestra estructura. Esto incluirá el peso propio de la viga, el peso propio de la losa, los acabados, instalaciones, el uso y la ocupación previstos, entre otros. 2. Definir las dimensiones iniciales. Se establece una altura y el ancho inicial de las vigas principales y secundarias. Estas dimensiones pueden basarse en consideraciones estéticas, funcionales y estructurales generales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas dimensiones preliminares estarán sujetas a cambios durante el cálculo de dimensionamiento detallado. 3. Calcular la flexión y el cortante. Se utiliza la carga de diseño y las dimensiones preliminares de las vigas para calcular los momentos flectores y los momentos cortantes resultantes. Podemos utilizar métodos simplificados como el método de las áreas o el método de cálculo de rigidez para obtener estimaciones iniciales de estos valores. 4. Verificar la resistencia y rigidez. Hay que comparar los momentos flectores y los cortantes calculados con las capacidades de resistencia en las vigas, considerando la resistencia del material de construcción utilizado. También verificamos que la flecha admisible cumpla con los límites permitidos. 5. El refuerzo estructural. Si las dimensiones preliminares de las vigas no cumplen con los criterios de resistencia y rigidez, se deberá agregar refuerzo estructural. Se calcula la cantidad y disposición de barras de refuerzo necesarias para resistir los momentos flectores y los cortantes máximos. 6. Revisar y ajustar.
Una vez realizados los cálculos preliminares, hay que revisar y ajustar las dimensiones de las vigas principales y secundarias para asegurarnos de que cumplan con las consideraciones o condiciones de resistencia y rigidez establecidas por el RNE. Hay que modificar las dimensiones y repetir los cálculos si es necesario, hasta obtener un diseño adecuado. Es importante destacar que el predimensionamiento es una etapa inicial del diseño estructural. Además, debemos tomar en cuenta las características específicas del proyecto y seguir las disposiciones del RNE y otras normas técnicas aplicables. Siguiendo, tenemos los criterios de estructuración y cálculos para el predimensionamiento de losas aligeradas y macizas en una dirección. Empezamos con los criterios de estructuración, que para estructurar losas aligeradas y macizas en una sola dirección en Perú, es importante seguir los criterios normativos locales para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los estándares de diseño. Algunas consideraciones generales son las siguientes. Normativa aplicable. El RNE es el conjunto de normas técnicas que regula la construcción en Perú. Los criterios de diseño y construcción de las losas aligeradas y macizas se encuentran en la sección correspondiente al tipo de estructura y el sistema constructivo utilizado. Hay que asegurarnos de cumplir con las disposiciones específicas del RNE para el diseño de losas. 2. Cargos de diseño. Debemos calcular las cargas muertas, cargas vivas y otras cargas aplicables según las normas locales. Las cargas de sismo y viento también deben ser consideradas dependiendo de la ubicación de nuestra estructura. 3. Propiedades de los materiales. Hay que utilizar los valores de resistencia del concreto, acero de refuerzo y otros materiales según las especificaciones del RNE. Hay que asegurarnos de utilizar materiales de calidad y seguir las pautas para la ejecución de pruebas y ensayos de materiales. 4. Diseño estructural. Al diseñar las losas hay que considerar los siguientes aspectos: el espesor de la losa, el refuerzo y distribución de cargas y luces y apoyos. 5. Condiciones de apoyo. Las condiciones de apoyo de las losas, tanto en las vigas principales como en las secundarias, son críticas. Deben diseñarse y construirse adecuadamente para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura. 6. Normativas sísmicas. Ya sabemos que el Perú es una zona sísmica, por lo que es esencial considerar los criterios de diseño sísmico, como el factor de respuesta y el periodo fundamental de la estructura, de acuerdo con las normas locales. 7. Normativas de construcción. Hay que asegurarnos de cumplir con las regulaciones de construcción vigentes en el Perú, que incluyen aspectos como la calidad de la mano de obra, los procedimientos de construcción y los materiales aprobados. Es importante recalcar que los criterios de estructuración pueden variar según nuestra ubicación, el uso de la estructura y otros factores específicos de nuestro proyecto. Ahora seguimos con los cálculos para el predimensionamiento de losas aligeradas y macizas en una sola dirección en Perú. Es importante seguir los criterios y normativas locales para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los estándares de diseño. Algunos pasos a considerar son los siguientes. Paso número 1. Definición de parámetros del proyecto. Tenemos que identificar el uso y la ubicación de la estructura y se establecerán las cargas de diseño, incluyendo cargas muertas como el peso propio de la losa, instalaciones, acabados, las cargas vivas como cargas móviles y otras cargas aplicables según las normativas locales como las cargas sísmicas y de viento. Paso 2. Selección del sistema estructural. Se decidirá si se utilizarán losas aligeradas o macizas según las necesidades de nuestro proyecto y las cargas que deberán soportar. Paso 3. Determinación de dimensiones iniciales. Se definirá el espesor inicial de la losa aligerada o maciza y se establecerán las dimensiones iniciales de la losa considerando las luces de apoyo entre vigas y las condiciones de apoyo. Paso 4. Cálculo de las cargas y momentos. Se calcularán las cargas muertas y vivas que actuarán sobre la losa. Se determinan las reacciones de las vigas de soporte. Además, se calculan los momentos flectores máximos que se generarán en la losa. Paso 5. Diseño estructural. Se realiza el diseño preliminar de la losa, incluyendo el refuerzo necesario para resistir las cargas y momentos. Además, se determina la cantidad y distribución de las barras de refuerzo en la losa. Paso 6. Las normativas y regulaciones. El diseño debe cumplir con las normativas locales de construcción, como el Reglamento Nacional de Edificaciones, el RNE de Perú, que establecen los requisitos de diseño y construcción. Y finalmente el paso 7, que es el ajuste del diseño, ya que si nuestro diseño inicial no cumple con los requisitos de servicio y seguridad, hay que ajustar el espesor de la losa y el refuerzo hasta que se cumplan las especificaciones requeridas. Hay que recordar que el diseño de losas es una tarea crítica en ingeniería estructural y debe llevarse a cabo con precisión y cuidado.
Como segundo punto de nuestro tema tenemos los materiales normativos de vigas principales y secundarias y losas aligeradas y macizas. En vigas principales y secundarias tenemos que generalmente se fabrican de acero estructural. Para que las armaduras de fierro no choquen, se deben usar dados de concreto que permitan los siguientes recubrimientos. En vigas de confinamiento, el recubrimiento debe tener 3 centímetros. En vigas peraltadas, este recubrimiento deberá ser de 4 centímetros. Y para las vigas chatas, bastará con 2 centímetros. Con respecto a las losas, suelen ser compuestas únicamente por una capa estructural de hormigón armado. El espesor y la resistencia de la losa dependerán nuevamente de las cargas de diseño y del uso específico de la estructura. En losas aligeradas, tenemos que estas losas pueden ser compuestas por una capa estructural de hormigón armado con la incorporación de los elementos aligerantes mencionados. El espesor y la resistencia de la losa dependerán de las cargas de diseño y del uso específico de la estructura. Las losas aligeradas están conformadas por viguetas, ladrillos, losa y refuerzos. Cada metro cuadrado de losa aligerada, que tiene un espesor de 20 centímetros, tiene un peso de 300 kilogramos aproximadamente. Como podemos ver en el cuadro, el espesor de losa en centímetros, por ejemplo, si es de 17 centímetros el espesor, pesará unos 270 kilogramos por metro cuadrado. Como dije anteriormente, si tiene un espesor de 20 centímetros, pesará 300 kilogramos por metro cuadrado, y si tiene un espesor de 25 centímetros, pesará 350 kilogramos por metro cuadrado. Para limitar el vaciado del techo, se colocarán frisos en los bordes de la losa con una altura igual a su espesor. Luego, en la losa maciza se componen de concreto y una red o malla comúnmente llamada parrilla, que está conformada de varillas, armadas una entre otra por un alambre recocido. Las varillas que se utilizan en ambas direcciones van de 3 centímetros de espesor hacia denominaciones mayores, según las necesidades de peso y claro a cubrir. Algunos materiales son el cemento o la arena, la varilla de refuerzo, el alambre, la grava, agua y cimbra. Después tenemos el diafragma rígido de vigas principales y secundarias en losas aligeradas y macizas. La función del diafragma rígido. El diafragma rígido es una técnica que se emplea para resistir fuerzas horizontales y une y conecta las partes estructurales de un edificio. Algunos componentes del diafragma rígido son los siguientes. 1. Vigas principales y secundarias. Forman una red que transfiere las cargas horizontales. Las vigas principales y secundarias están interconectadas y funcionan como elementos de soporte y distribución de carga. 2. Losas aligeradas y macizas. Están conectadas a las vigas, contribuyen a la rigidez del diafragma. Las losas aligeradas reducen el peso estructural y las losas macizas contribuyen a la resistencia general. Algunas importancias de la conexión. La eficacia del diafragma rígido depende de la correcta conexión y rigidez de todos estos elementos. Las conexiones entre vigas, losas y elementos estructurales deben ser lo suficientemente fuertes para transferir las cargas horizontales a través del sistema. Y finalmente constituye un sistema integral en la estabilidad lateral de una estructura, distribuyendo y resistiendo las fuerzas horizontales a lo largo de toda la edificación. Punto número 4. Medidas mínimas de elementos horizontales. Transmitir el peso de los acabados, el de los muebles, personas, hacia los muros o vigas. Unir los otros elementos estructurales como columnas, vigas y muros para que toda la estructura trabaje en conjunto como si fuera una sola unidad. Puede tener diferentes alturas, como podemos ver en el siguiente cuadro. Además, las losas aligeradas son siempre más livianas y se emplean en construcciones más grandes y que presentan mayor resistencia a la fricción. Son económicas hasta luces de aproximadamente 6 a 7 metros. Las losas macizas son fuertes, soportan más pesos en espacios más reducidos, tienen su estructura plana horizontal, se utilizan para crear entrepisos y azoteas planas que generen estabilidad, dando como resultado superficies, mientras que las macizas se considera un espesor max aproximado de 5 centímetros para losas de 4 a 5 metros. El punto número 5 son los detalles de confinamiento. Vamos a hablar primero de las vigas principales y secundarias en una dirección. El confinamiento de vigas principales y secundarias en una dirección implica la aplicación de refuerzos específicos para garantizar la estabilidad y resistencia de las vigas en esa dirección particular. Algunos detalles importantes a considerar en este tipo de confinamiento son: 1. Refuerzo de acero longitudinal y transversal. Se coloca según las especificaciones del diseño y las normativas del RNE para garantizar la resistencia adecuada contra esfuerzos de flexión y cortante. 2. Detalles de anclaje y empalmes.
Se sigue directrices precisas para el anclaje y los empalmes del refuerzo de acero, asegurando conexiones adecuadas y efectivas para resistir las cargas aplicadas y proporcionar una distribución uniforme de las fuerzas a lo largo de la viga. 3. Espaciamiento y diámetro de barras. El RNE establece requisitos específicos para el espaciamiento y el diámetro de las barras de refuerzo, asegurando una capacidad de carga óptima y una resistencia estructural suficiente en las vigas en una sola dirección. Y finalmente el punto número 4, que es el recubrimiento de concreto. Se deben cumplir los requisitos de recubrimiento de concreto sobre el refuerzo de acero para protegerlo contra la corrosión y proporcionar una adecuada adherencia entre el acero y el concreto, evitando fallas prematuras debido a condiciones ambientales adversas. Los detalles de confinamiento de las losas aligeradas y macizas en una dirección son los siguientes. Punto número 1. Refuerzo de acero y distribución de cargas. Se debe proporcionar un refuerzo de acero adecuado y bien distribuido en las losas aligeradas y macizas para resistir las cargas aplicadas y garantizar la integridad estructural en caso de eventos sísmicos u otras fuerzas externas. Punto número 2. El espesor y el recubrimiento de concreto. El RNE especifica los requisitos mínimos de espesor de la losa y el recubrimiento de concreto sobre el refuerzo de acero para protegerlo contra la corrosión y garantizar su adhesión adecuada, lo que contribuye a la durabilidad y a la resistencia a largo plazo de la losa. Punto número 3. Detalle de juntas y conexiones. Se deben seguir directrices precisas para el diseño y la construcción de juntas y conexiones en las losas, asegurando una distribución uniforme de cargas y minimizando la posibilidad de grietas y fallas estructurales. Punto número 4. Los criterios de diseño sísmico. Se deben tener en cuenta los criterios de diseño sísmico establecidos en el RNE para garantizar que las losas aligeradas y macizas puedan resistir adecuadamente las fuerzas sísmicas y mantener su integridad estructural durante eventos sísmicos. Como punto número 6 tenemos el proceso constructivo de vigas principales y secundarias en una dirección. Primer punto, planificación y diseño detallado. Se inicia con una planificación minuciosa que considera las cargas esperadas y las condiciones del sitio de construcción. Se realiza un diseño detallado de las vigas de acuerdo con las especificaciones del RNE y otras normativas locales relevantes. Punto número 2. Preparación del encofrado y refuerzo de acero. Se establece el encofrado de acuerdo con las dimensiones y la ubicación de las vigas, asegurando su alineación y nivelación. Se coloca el refuerzo de acero de acuerdo con las especificaciones de diseño para proporcionar la resistencia necesaria en la dirección de carga específica. Punto número 3. Vaciado y curado del concreto. Se vierte el concreto en el encofrado, se compacta adecuadamente para eliminar bolsas de aire y se asegura una distribución uniforme del material. Se aplica un proceso de curado según las directrices del RNE para lograr la resistencia óptima del concreto. Punto número 4. Inspección y pruebas de calidad. Se realizan inspecciones exhaustivas para verificar la conformidad con las normativas y estándares de la construcción establecidas en el RNE. Se llevan a cabo pruebas de calidad para asegurar que las vigas cumplan con los requisitos de resistencia y seguridad. Ahora tenemos el proceso constructivo de losas aligeradas y macizas en una sola dirección. Como primer punto tenemos la preparación del terreno y el encofrado. Se realizará una preparación adecuada del terreno y se establecerá el encofrado según las dimensiones y el diseño de la losa. Se garantizará la nivelación y el alineamiento adecuado del encofrado para asegurar la uniformidad y la calidad de la losa. Punto número 2. Colocación del refuerzo de acero. Se instala el refuerzo de acero según las especificaciones del diseño y las normativas locales, asegurando que éste esté debidamente anclado y colocado para proporcionar la resistencia necesaria en la dirección de carga específica de la losa. Punto número 3. Vaciado y compactación del concreto. Se vierte el concreto en el encofrado, se distribuye de manera uniforme y se compacta adecuadamente para eliminar bolsas de aire y garantizar una superficie homogénea y resistente. Se aplican técnicas de curado según las recomendaciones del RNE para permitir que el concreto alcance su resistencia óptima. Y punto número 4, la inspección y pruebas de calidad. Se realizan inspecciones detalladas para verificar el cumplimiento de las normativas y estándares de construcción establecidos en el RNE. Se llevan a cabo pruebas de calidad para asegurar que la losa cumpla con los requisitos de resistencia y seguridad.
Y para finalizar ya con nuestra exposición, tenemos las conclusiones sobre el tema. Nuestras conclusiones fueron las siguientes. En el diseño y cálculo de vigas, tanto principales y secundarias como de losas aligeradas y macizas, junto con la consideración de diafragma rígido, se deben tener en cuenta varios criterios importantes. Estos incluyen la capacidad de carga requerida, la resistencia y rigidez, las propiedades de los materiales, las normativas, el refuerzo estructural y definir dimensiones, así como las dimensiones mínimas de los elementos horizontales. Además, el diseño y construcción de estructuras se deben considerar tanto la rigidez como la resistencia para garantizar la estabilidad y seguridad de nuestra estructura. Otro punto es que el diafragma tiene una rigidez suficiente para transmitir las cargas y resistir los desplazamientos laterales en la estructura. Además, tenemos que garantizar la nivelación y el alineamiento adecuado del encofrado desde el principio, ya que es esencial para lograr una superficie uniforme y resistente. La instalación precisa del refuerzo de acero junto con la adecuada compactación del concreto para eliminar bolsas de aire son pasos críticos para asegurar que la losa cumpla con los requisitos de seguridad y resistencia a lo largo de su vida útil. También tenemos que las inspecciones y pruebas de calidad son medidas que garantizan que la losa cumpla con los estándares y especificaciones. Finalmente, en conclusión, el predimensionamiento de vigas principales y secundarias, losas aligeradas y macizas en una dirección es una herramienta útil para obtener una estimación inicial de los elementos estructurales caracterizados por su resistencia, los detalles que tienen, la eficiencia, la versatilidad y su durabilidad, la que lo convierte en una opción atractiva para una amplia variedad de proyectos de construcción. Eso fue todo de mi parte, gracias por haber prestado atención y espero que hayan entendido el tema. Hasta pronto.